Bienvenidos y bienvenidas al programa de La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de hoy se desarrolla en el marco de una alianza con la Red de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy trataremos un tema fundamental para nosotros, justamente es reflexionar acerca de los aportes de la Universidad Nacional de Colombia a los procesos de memoria y de construcción de paz. Para eso tenemos dos invitados muy cercanos a la Universidad Nacional. Uno de ellos es el profesor Mauricio Archilaneira, él es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. También es investigador asociado del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, licenciado en Historia, con maestría en Economía de la Universidad Javeriana, PhD en Historia de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook, Estados Unidos. Especialista en la historia social contemporánea de Colombia y de América Latina. También hoy nos acompaña Rodrigo Torrejano Jiménez. Rodrigo es investigador de la Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, CESICME y Archivos del Búho. Él es sociólogo de nuestra universidad, egresado de nuestra universidad, con maestría en Geografía de la Universidad Nacional, especialista también en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO. Cuenta con experiencia en docencia universitaria en las áreas de sociología, políticas públicas, investigación social y trabajo comunitario. Profesor Mauricio, Rodrigo, tengan ustedes una bienvenida al programa de La Paz en Foco. Buenos días, gracias. Buenos días, sí, gracias. También es para mí un honor nuevamente estar con el profe Mauricio en un espacio de conversación de este tipo. Justamente para iniciar esta conversación sobre los aportes de la Universidad Nacional a la Memoria, quisiera iniciar con un análisis, unas reflexiones iniciales acerca de las afectaciones, las modalidades y también el impacto que ha tenido el conflicto armado en la Universidad Nacional. Y quiero arrancar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se han construido históricamente las narrativas del conflicto armado y qué papel ha jugado la academia colombiana en los procesos de memoria sobre el conflicto? Bien, podríamos entonces arrancar acerca de cuál ha sido el impacto del conflicto armado interno al interior de la universidad. ¿Nos podría un poco reseñar acerca de esas consideraciones que usted cree son importantes mencionar para iniciar la conversación? Perfecto, gracias, Lina. Bueno, primero agradezco al Centro de Pensamiento y Seguimiento de la Paz, a Unimedios, Red Paz, en fin, y bueno, también a Rodrigo por acompañarme en esta presentación de temas tan importantes para la universidad y para el país como es esto de la violencia, en concreto en nuestra universidad, pero también en el marco de lo que ocurrió en el conflicto armado del país. Diríamos que Rodrigo ahora también presentará sus, llamamos las cifras, que el Archivos del Búho, este grupo estudiantil y pues ya creo que profesional, ha venido indagando sobre la violación de derechos humanos en la Universidad Nacional. Yo me apoyo en la información que construimos para el informe que le presentamos a la Comisión de la Verdad hace ya más de un año y que hemos continuado y lo hemos entregado ya a la universidad también, muy apoyado en otro tipo de fuentes, sobre todo el Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP y ONGs. O sea que las cifras de pronto absolutas difieren, pero creo que en la tendencia coincidimos. Nosotros encontramos entre 1958 y 2018 cerca de un poquito más de 500 violaciones de derechos humanos en la Universidad Nacional en todas sus sedes, principalmente en Bogotá, pero también Palmira, Medellín, menos Manizales y muy poco realmente en las llamadas de presencia nacional. La mayor afectación que encontramos o vulneración de derechos humanos es en la detención arbitraria, digamos cerca de un 40% de nuestras cifras o violación de derechos humanos. Luego sigue la amenaza
privada y colectiva, con casi un 22%, la desaparición forzosa y el asesinato. En términos de periodos, pues diríamos que unos 30 años entre 1978 y 2007 son los más violentos en la universidad, especialmente el decenio entre el 98 y el 07. En segundo lugar tendríamos entre el 78 y el 87, y allí hay un año que ha sido de especial estudio de parte de Archivos del Búho, que es 1984, el 16 de mayo exactamente. Es el pico más alto que tenemos en términos de violación de derechos humanos. No quiere decir que los otros periodos no haya habido violencia. En los primeros años, del 58 al 78, tal vez hay algún subregistro. En esa época no se era tan sensible, digo yo, de parte de la academia, de la misma universidad, por el tema de violación de derechos humanos. Las cifras son un poquito bajas, y en el periodo final, del 2007 a 2008 a 2018, que es el cierre acordado con la Comisión de la Verdad, disminuye relativamente, porque pues yo lo que diríamos es que hay una transformación de los llamados repertorios de la violencia, de cuestiones más letales, como el asesinato, la tortura, la detención, a, llamémoslo, menos letales, como puede ser la amenaza, el desplazamiento. Y recientemente la judicialización o sea, la represión, el uso de mecanismos judiciales para perseguir a estudiantes y profesores, como lo estamos viendo recientemente. Entonces, pues eso sería grosso modo mi lectura. Profesor Mauricio, continuamos entonces con Rodrigo. Algunos aportes acerca justamente de ese análisis del impacto del conflicto en la Universidad Nacional, y tal vez el profesor Mauricio nos hablaba de las detenciones como una de esas modalidades, digamos, de violencia hacia la población, la comunidad universitaria, pero tal vez ahondar un poco acerca de otro tipo de modalidades. Pues yo creo que sin duda el trabajo que entrega el equipo de investigación que coordinó el profesor Mauricio Archila a la universidad con la base de datos de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad universitaria es posiblemente uno como de esas primeras alcances en términos investigativos y de cuantificación de los hechos registrados en términos de impactos contra la comunidad universitaria. Ya el profe lo mencionaba, nosotros también hemos hecho lo propio con Archivos del Búho y hemos también entregado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad la base de datos de violaciones a los derechos humanos en el marco pues, del conflicto armado. Vale la pena decir pues, que es una base de datos que digamos, surge a partir del trabajo de revisión de archivo del Fondo Documental de Archivos del Búho, y que en este caso sería el movimiento estudiantil hablando sobre sus propias violencias o las violencias de las que ha sido víctima. Y en este caso coincidimos, digamos, por lo menos en términos de la tendencia. Nosotros también hemos registrado un poco más, más o menos 501 casos de violaciones a los derechos humanos en una temporalidad distinta, en nuestro caso del 66 al 99, donde la detención y la tortura hacen parte, digamos, como de los porcentajes de los repertorios de violencia utilizados en mayor medida contra el movimiento estudiantil, seguido por los homicidios selectivos con un 24%, desaparición forzada con un 8%, y existe, digamos, como una tendencia también alrededor de los allanamientos, las amenazas, las afectaciones físicas y la persecución, digamos, como en términos generales, contra el movimiento estudiantil, que se podrían marcar como de los repertorios de violencia, de los cuales han sido, digamos, como los principales, digamos, digamos, el principal contexto en el que se ha victimizado principalmente el movimiento estudiantil. Pero vale la pena decir, y eso, digamos, como aporte también, digamos, a la conversación, que hay dos tipos de afectaciones. Unas afectaciones que se pueden cuantificar, como las que acabamos de presentar, pero también existen otro tipo de afectaciones que, si se quiere, son más estructurales, que no son tan fáciles de rastrear, que no son tan fáciles de cuantificar, que posiblemente es imposible cuantificar, y tiene que ver, por ejemplo, alrededor del impacto sobre las trayectorias de vida de las personas que hicieron parte de la universidad en distintas generaciones, y que, por ejemplo, a propósito del cierre del 84
o de otras situaciones, digamos, que han sido como emblemáticas dentro de la Universidad Nacional, pues han visto afectadas sus trayectorias de vida. La misma universidad, el tema, por ejemplo, de la estigmatización, si no estoy mal, en uno de los datos, digamos, como de hallazgos de la investigación que coordina el profesor Mauricio Archila, es que la carrera de sociología, de la cual soy egresado, es posiblemente una de las más afectadas en términos como de persecución y estigmatización, ¿no? La estigmatización, entonces, en este caso es uno de esos impactos que posiblemente es imposible cuantificar, medir, pero pues que hace parte también como de este tipo de afectaciones en el marco y en el contexto del conflicto armado y que posiblemente todavía hay mucha tela que cortar alrededor, digamos, como del esclarecimiento de los impactos de este tipo de afectaciones pues contra la comunidad universitaria, contra los docentes, trabajadores y estudiantes de la universidad. Han hablado ambos acerca de repertorios, reivindicaciones sociales. Yo quisiera iniciar este segundo bloque sobre los procesos de memoria como un escenario que aporta la construcción de paz con la siguiente pregunta, y es, ¿qué tipo de reivindicaciones sociales, de repertorios de acción colectiva se han articulado históricamente al sector universitario? Quiero que ahondemos un poco sobre eso y reconocer también lo que ha sucedido en la comunidad universitaria alrededor de estos sentido de movilización también y de la misma comunidad. Sí, Lina, muchas gracias por la pregunta porque pues permite hablar de algo que complementa la reconstrucción de la memoria sobre el conflicto, y es que evidentemente estamos hablando de hechos victimizantes, de víctimas, pero no solo. Es decir, las memorias del conflicto también implican pues, procesos de resistencia, procesos de lucha, logros, momentos, digamos, de conquistas. Bien, entonces, dicho eso, paso a responder un poco. O sea, la idea es no victimizar todo y no verlo todo con el foco de la violencia más letal. Bueno, pero dicho eso, diríamos que, bueno, nosotros encontramos también cerca de unas 500, 600 protestas o luchas o movilizaciones hechas por los estamentos universitarios. En la Universidad Nacional, nuestra investigación se centró en la Universidad Nacional, en todas sus sedes, obviamente sabiendo que no está desconectada ni del sistema universitario ni del país. Movilizaciones, cerca de unas 600, en las que el 90, casi 90% fueron hechas por el movimiento estudiantil. Digamos que realmente es el gran protagonista y en ese sentido va a ser la mayor víctima. Son movilizaciones que se dan en torno a temas de académicos y temas de la política nacional. Me refiero, pues muchas movilizaciones tienen que ver con debates dentro de la universidad por estatutos, por cambio de directivas, nombramiento de rectores, de decanos, incluso de profesores. Podría uno agregar recientemente toda la denuncia de profesores por acoso sexual o laboral. No era antes tan fuerte, ahora se hace más visible. Bien, o sea, hay una serie de debates dentro de la universidad. Otros tienen que ver con política nacional, con, por ejemplo, el Estatuto de Seguridad o la reforma educativa, el proceso de la reforma a la Ley 30 que dio origen a la movilización de la MAN en 2011, ¿sí? Políticas represivas. Entonces, ese es un gran tema de movilización universitaria, tanto interno como externo. Tenemos también el tema de violación de derechos humanos, y en ese sentido vuelve a aparecer todo este el problema de las víctimas, etc. Y hay otros dos motivos que en nuestras bases de datos logramos identificar, que son
solidaridad y conmemoraciones. Y eso es muy importante porque es muy típico y exclusivo del movimiento estudiantil. Por un lado, el movimiento estudiantil es muy solidario con otros movimientos sociales, con los trabajadores. Ha habido protestas en apoyo a huelgas, a movilizaciones campesinas, indígenas, ¿sí? Es un gran motivo de movilización y muestra, pues, digamos, una gran solidaridad y diría una gran altruismo y compromiso ético con la democracia, con la consolidación de actores sociales. Y el otro motivo es lo que llamamos conmemoraciones, que es muy sensible para el movimiento estudiantil. Y eso nos va a permitir, pero más adelante en el tercer tema, cuando hablemos de memoria, decir que digamos que el movimiento estudiantil hace en la práctica ejercicios de memoria, pues, digamos, conmemorar, por ejemplo, el Día del Estudiante Caído, lo que tiene que ver en torno a la fecha del Che Guevara, pues que no fue estudiante, por supuesto, pero que se conmemora y ha sido un evento, lo mismo que la muerte de Camilo Torres, parte, digamos, como de las luchas, de las conmemoraciones, y ya eventos que tienen que ver con asesinatos, violencia en la Universidad Nacional. Mm, y pues diría yo que, bueno, esa sería básicamente, porque creo que después va a haber la pregunta sobre hitos de la memoria. Sí, yo le sumaría a lo que plantea el profe, que el movimiento estudiantil, digamos, como por sus múltiples vinculaciones y sus, también, digamos, como su diversidad también de reflexiones políticas, de vinculaciones territoriales, barriales, pues digamos como que ha mostrado muchísimos repertorios pues, de acción. Y yo solamente insistiría en que pues existen algunos momentos, algunos escenarios en términos de trascendencia conmemorativa que se han vuelto recurrentes, como ya lo mencionaba el profe, de alrededor del 8 y 9 de junio, como alrededor del Día del Estudiante Caído, y que yo solamente pues, puntualizaría alrededor del 16 de mayo del 84, también se ha convertido en uno de estos hechos de trascendencia conmemorativa que desafortunadamente ha tenido distintos tipos de apropiaciones. Y cuando digo distintos tipos de apropiaciones, pues hablo que cada 16 de mayo es recurrente ver tanto expresiones violentas como expresiones, digamos, académicas o conmemorativas, y eso yo creo que va a ser una recurrente dentro, por ejemplo, el movimiento estudiantil, ¿no? El tipo de, la gran diversidad de repertorios de acción, donde, pues, por ejemplo, también la acción violenta hace parte, digamos, como de estos repertorios de acción colectiva que se desarrollan, pues, al interior de la universidad y que en sí mismo, pues, también hace o aportan a que esas mismas fechas conmemorativas sigan siendo fechas luctuosas. Es decir, el 16 de mayo del 84 en sí mismo, pues es es una fecha reivindicativa, conmemorativa a propósito de lo ocurrido con Chucho León Patiño. Ya sabemos lo que ocurre con el 16 de mayo, pero posteriormente el 16 de mayo del 91 también es la fecha en la que muere Beatriz Sandoval, estudiante de trabajo social de la universidad en el momento de los hechos. Es decir, pues estas apropiaciones conflictivas alrededor de esas fechas conmemorativas, pues también nos dejan un panorama amplio alrededor también como de esas dificultades alrededor de la violencia dentro del movimiento estudiantil y la universidad. Gracias, Rodrigo y profe Mauricio. Hemos hablado entonces acerca de esos acontecimientos emblemáticos, ¿cierto?, en torno a las distintas reivindicaciones de las organizaciones estudiantiles y demás, pero enfocados entonces en las acciones violentas, me gustaría que precisáramos, ¿cierto?, cuáles son los actores o un poco reflexionar acerca de la caracterización de los actores que hacen parte de la manifestación de esos hechos violentos, ¿cierto?, hacia la comunidad universitaria. ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es el enfrentamiento? ¿Por qué se genera el enfrentamiento entre los actores y la comunidad universitaria, específicamente los estudiantes? Básicamente, la fuerza pública, la policía, el SMAT, últimamente los mayores perpetradores de violencia en la Universidad Nacional de Colombia. Siguen luego los paramilitares, hay muchos datos sin información y en un pequeñísimo porcentaje la guerrilla que pues ha hecho evidentemente acciones violentas como el asesinato de Jesús Antonio Bejarano. Sí, sí, no hay mucho más que agregar. Nosotros en la base de datos de violaciones a los derechos humanos
registramos que de los casos pues cuantificados, el 69,4% de la responsabilidad recae en la fuerza pública. También existe un amplio número de que no existe registro y eso da cuenta también, digamos, como del marco de impunidad que existe alrededor de ese tipo de violencias. Vale también la pena decir que los paramilitares y un gran porcentaje también de otros, en donde, por ejemplo, se vincula la seguridad privada y estos grupos, pues digamos que es de difícil rastreo en términos como de su actuación contra la comunidad universitaria. Tampoco, digamos, se niega y, por ejemplo, invitamos a que se descargue el libro de Reventando Silencios, que es la investigación sobre el 16 de mayo del 84. Allí se hace, pues, digamos, también una propuesta en términos analíticos desde una perspectiva crítica, si se quiere, también de lo que implicó el uso de la violencia por parte del movimiento estudiantil, ¿no? Ahí lo dejaría. Gracias. Para pasar con el tercer bloque acerca del rol de la universidad frente a las conclusiones del informe final a la Comisión de la Verdad, que pues se va a presentar justamente su informe al final del mes de junio. ¿Cuáles serían los aportes más importantes que ustedes consideran de la Universidad Nacional frente al informe final de la Comisión de la Verdad? ¿Qué rol es el que juega, ¿cierto?, la academia en términos de su divulgación? Sí, gracias, Lina. Muy importante la pregunta. Pues digamos que históricamente la academia y en particular nuestra universidad ha jugado un papel muy importante en la reconstrucción de los eventos en torno al conflicto armado y en su lectura e interpretación. Me refiero no solamente al papel de los violentólogos, del IEPRI, de los profesores y departamentos de ciencias humanas, ciencias económicas, bueno, incluso en general toda la universidad ha contribuido allí en distintos grados. Entonces, ese es un aspecto histórico que hay que tenerlo muy en cuenta. Ya en cuanto al informe que va a producir la Comisión de la Verdad, pues quisiera señalar que es un informe muy importante. En la universidad, pues esperemos sus integrantes, esperemos que tengamos una actitud de recepción, digo yo, escucha, eh, lectura, crítica de ese informe. No se trata de un cheque en blanco. Ha habido diferencias con algunos pronunciamientos de la Comisión de la Verdad, pero en general consideramos, por lo menos yo personalmente lo considero, como un hecho histórico importante, resultado de los acuerdos de paz. De modo que ese informe no se puede dejar pasar, digamos, como cualquier evento. Es algo que la comunidad académica tendrá que leer, difundir críticamente, comentar críticamente, insisto en eso. Y terminaría diciendo, pues, que a las universidades les corresponde continuar con las labores de memoria histórica, tratar de conocer qué fue lo que pasó en el conflicto, por qué pasó lo que pasó y para precisamente tratar de evitarlo. Esa es un poco nuestra misión. La Comisión de la Verdad entrega el 28 de junio sus informes. Las universidades y en particular nuestra universidad debe continuar esos trabajos y a eso vamos a contribuir muchos y muchas. Sí, yo solamente diría que pues nosotros como proyecto de investigación autogestionado, no institucionalizado, que no tenemos una vinculación directa con la universidad, esperaríamos que estos ejercicios que ha venido realizando la universidad, las distintas estrategias, trasciendan el boom memorístico que pueda pues implicar la comisión y el sistema integral de verdad, justicia, reparación, no repetición. Esperaríamos entonces que estas cátedras sobre desaparición forzada, sobre las implicaciones del conflicto armado en la universidad se sigan, digamos, como desarrollando, que se siga, digamos, aportando en la visibilización y discusión de los espacios. Y pues también invitaríamos a la universidad, a la institucionalidad, que asumiera un diálogo incluyente, amplio sobre las memorias y lo que implica la memoria dentro de la universidad. Nosotros hace poco conmemoramos la Semana de la Memoria Universitaria en el marco de la conmemoración de los 38 años del 16 de mayo del 84 y pues vale la pena decir que la universidad y la institucionalidad brilla por su ausencia alrededor pues también como de las reflexiones públicas de lo que implica, digamos, la apropiación de fechas tan problemáticas para la historia de la universidad como el 16 de mayo. Entonces, en ese sentido, pues nos parece importante que la universidad también muestre una capacidad y una disposición a la altura de las circunstancias y del momento y que se convoque a todos los estamentos para poder hacer un diálogo
amplio, público, sobre las memorias y lo que implica también reconocer, digamos, los papeles tanto del estudiantado, de la docencia, los trabajadores y en sí misma la institucionalidad alrededor de lo que implica hablar de las memorias del pasado, de las violencias y del conflicto en la universidad. Eso lo diría allí. Yo creo que hay unas apuestas, digamos, unos dispositivos que podríamos considerar como dispositivos de memoria que le pueden hablar a estas generaciones, le pueden hablar a la universidad directamente, y yo creo que ahí le daría la palabra al profe Mauricio para que cerrara de pronto y nos pudiera también contar como esos productos alojados en la página web de Red Paz sobre lo que también, digamos, aportó el informe que él coordinó. Creo que para nosotros es uno como de esos referentes en términos de la circulación de las memorias en la universidad. Gracias, Rodrigo, por comentarnos, digamos, y dar respuesta a esta pregunta y comentarnos acerca de aquellos productos. Quisiera entonces, profesor Mauricio, nos contara de esta experiencia que tuvieron particular en la Red Paz, si nos pudiera hacer algún resumen acerca de estos productos. Gracias. Sí, muy rápidamente, esta investigación que coordiné yo con profesores y estudiantes tuvo algún apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, de la Facultad de Ciencias Humanas, pero no es una voz institucional, digamos, no pretendo decir que la Rectoría, por ejemplo, habla a través de esta investigación. En Red Paz generosamente acogieron los productos de esta investigación, que son un informe que está en formato PDF para descargar y también pues se puede leer interactivamente una línea de tiempo que tiene cerca de unas 300 entradas con links a videos, a fotos, a grabaciones, tres georreferenciaciones en las que nos ayudaron Rodrigo, especialmente Rodrigo Torrejano, sobre víctimas en la sede de Medellín, víctimas en Bogotá y particularmente en el campus de Bogotá. Son dos georreferenciaciones que están allí. Las bases de datos que se utilizaron en la investigación, y bueno, eso está alojado en la página web de Red Paz. Ustedes entran allá y en la línea de memoria pican conflicto y allí aparecen esos productos. Bien, Rodrigo a su vez ha mencionado también algunos productos de la investigación de ellos que se pueden también descargar. Pues agradezco mucho ya esta invitación, ya estamos en momento de cierre y pues, esperamos que estos temas continúen debatiéndose en la universidad y en el país. Claro que sí, profesor Mauricio, Rodrigo, muchas gracias por haber participado en el programa de La Paz en Foco. Es importante hablar justamente sobre los temas de verdad, de memoria y un poco que las personas que nos están viendo y escuchando también conozcan acerca de la contribución que hace la Universidad Nacional y el compromiso que tiene justamente la Universidad Nacional por poder aportar a la construcción de paz y construcción de país en estos temas. Entonces, les agradezco por haber participado y damos por finalizado este programa de La Paz en Paz. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.